En Antropología en la Radio hoy dirigimos nuestra mirada hacia la antropología visual, un campo de estudio que reflexiona sobre la relación entre el cine y el conocimiento antropológico, donde se analizan sus representaciones y el uso que los antropólogos han hecho de las herramientas audiovisuales. La profesora Sara Sama, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, nos propone un tema que ha sido poco analizado por historiadores y por antropólogos, como es la historia colonial española con Guinea. El documental Anunciaron tormenta es una herramienta de investigación antropológica sobre este tema y por ello ha invitado a su director. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Antropología en la Radio. Hoy tenemos como invitado a un viejo conocido, Javier Fernández Vázquez. Él es director de cine e investigador de cultura audiovisual, ha sido alumno nuestro en el Departamento de Antropología de la UNED y además ha sido profesor colaborador en uno de nuestros cursos de enseñanza abierta de Antropología Audiovisual, en el cual hemos estado los dos juntos. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal, Sara? Pues me apetecía mucho traerte aquí porque, bueno, además de que tu formación incluye cine en la ECAM, comunicación audiovisual en la Universidad del País Vasco, antropología en la UNED y un recorrido en el ámbito cinematográfico súper interesante con el colectivo de cine documental y experimental de Los Hijos junto a Luz López Carrasco y Natalia Marín Sancho, tu carrera también en el ámbito de la investigación audiovisual y finalmente esta gran película que has hecho, esta película documental, experimental que has hecho, Anunciaron tormenta. Tenía muchísimas ganas de que estuvieras otra vez aquí con nosotros y nos pudieras hablar de esta película. Así que te lo agradezco un montón y bienvenido otra vez a la radio, que ya has estado en alguna ocasión. Bueno, muchas gracias a vosotros y a ti por invitarme para hablar de Anunciaron tormenta. Muchas gracias. Sí, es una película en la que, bueno, tocas un tema muy interesante y además, a pesar de su interés, poco trabajado, poco explorado en el ámbito de la historia y de la antropología en España, porque es nuestra historia colonial con Guinea, ¿no? En este caso y en particular la película aborda el caso de Isai Eguera, uno de los últimos líderes bubis que se opusieron a las autoridades españolas en la isla de Fernando Po, que es la actual Guinea Ecuatorial, y fue detenido por guardias coloniales, llevado por la fuerza a Santa Isabel, capital de la colonia en esos momentos, encarcelado, herido, y murió días más tarde. Después de su muerte, su aldea fue incendiada, muchos de sus habitantes masacrados o desaparecidos. Y todo ello se relata, y lo has podido constatar, en el Archivo General de la Administración, donde está el dossier que documenta esos hechos, informes, cartas de ida y vuelta que van desvelando como capas de cebolla versiones de lo ocurrido, sin que se llegue completamente a desvelar esos hechos. Podríamos hablar de un proceso de ocultación. ¿Qué es lo que te lleva a excavar casi en una especie de proyecto arqueológico y antropológico en este caso, y cómo es el proceso? Digamos que aquí se mezclan dos cosas. Por un lado está mi interés desde hace muchos años por la memoria histórica, por la amnesia generalizada que detecto en España, en mi país, sobre su pasado violento, no solo en el ámbito colonial, sino también la propia metrópoli, todos los debates que hay, pues, por ejemplo, sobre la guerra civil, sobre el siglo XIX, las guerras carlistas, etcétera. Pero me parecía que especialmente con el tema colonial era aún más grave, sobre todo si pensamos que Guinea Ecuatorial no se independizó de España hasta 1968, hasta hace muy poco, y que buena parte de la diáspora guineana que emigró a España pues convive entre nosotros y tiene descendientes, y hay una comunidad muy importante de guineanos en España que son nuestros vecinos, ¿no? Esto unido a los estudios que tú mismo has mencionado en la UNED de antropología, en los cuales pude empezar a leer
sobre ese pasado colonial. Es verdad que hay pocos textos o pocas investigaciones, pero las que he ido recopilando, pues por ejemplo de Nuria Fernández o de Paz Modeno, de Juan Aranzadi, realmente trabajaban este pasado. Y en un momento dado di con esta historia de Sasi Eguera. Esta historia fue estudiada por dos académicos, primero por Dolores García Cantús de la Universidad de Valencia, española, y también por José Fernando Siale Yangani, guineano, que de hecho participa en la película, es una de las voces que cuenta su visión de los hechos, ¿no? Después de leer estos textos académicos, estos artículos, acudí a las fuentes originales en el Archivo General de la Administración, que ellos citaban, las leí uno a uno, hablamos de unas 100 páginas de documentos, un dossier con cartas e informes, las transcribí y me di cuenta que no solo lo que se está produciendo ahí era una especie de encubrimiento de un crimen, de un hecho violento, de cómo esos informes iban modelando una especie de verdad interesada para todas las partes, tanto para el Ministerio de Estado en España como para el gobierno civil, como para los misioneros, en la cual dar una forma final a los hechos, en la que supuestamente se eliminaba la violencia, que sí se admitía en un primer momento. Y esta concatenación, digamos, de hechos, esta manera de proceder, también con un lenguaje muy administrativo, muy burocrático, me servía también para pensar el colonialismo como un fenómeno en general, ¿no? Este hecho para mí era un ejemplo de modus operandi del colonialismo español y con sus abandonas distancias con el colonialismo de otras potencias europeas en la época. Pues la importancia de los misioneros, por ejemplo, como avanzadilla a la hora de ocupar un territorio, el uso de la violencia, las justificaciones supremacistas y paternalistas sobre la necesidad de civilizar a los salvajes. Estaba todo encapsulado en este hecho, en la muerte de Sasi Eguera en 1904. En verano de 1904, que coincide, además, y esto es algo que me llamó mucha atención en el proceso de investigación de la película, murió exactamente en el mismo mes en el que se promulga una ley que permite los trabajos forzados de los indígenas, de los bubis, en la isla de Bioko. Y claro, obviamente no creo que sea una casualidad que ese uso de la fuerza y ese intento de acabar con la resistencia bubi coincida con esa necesidad de mano de obra y esa promulgación de esa ley, ¿no? Así que por todo eso pues me decidí a seguir investigando porque no quería quedarme solo en esos documentos históricos que si bien eran muy interesantes por sí mismos para intentar deconstruirlos, para intentar interrogar qué había detrás de ellos, sino que en un momento dado pensé, bueno, mi obligación va más allá, mi obligación debería ser preguntar a aquellos que son descendientes de las víctimas de estos hechos, ¿qué saben de la muerte de Sasi Eguera? ¿Qué recuerdan? ¿Qué les contaron sus abuelos, sus bisabuelos? ¿Qué ha quedado de todo eso, ¿no? Ahí hay un elemento, yo creo, fundamental, ¿no? Y creo que además es como una de las puertas que abres hacia la pregunta de, bueno, ¿cómo puedo mostrar o cómo puedo sacar esa otra parte de la historia a partir de fuentes orales en contraposición con el documento oficial, pero además cómo puedo mostrar esa contraposición o digamos este juego dialógico entre diferentes agentes en términos audiovisuales, ¿no? Yo creo que ahí es cuando se abre una puerta complicada pero muy rica para poder mostrar todo este complejo de relaciones que forman eso que llamamos algo así como la verdad histórica de unos hechos, ¿no? Que nunca llegas a poder alcanzar o iluminar completamente, pero en el que por lo menos merece la pena mostrar el conjunto de agentes, circunstancias y relaciones, instituciones que conforman esos hechos, ¿no? ¿Cómo incluyes ahí esa oposición en términos no solamente teóricos, sino también en términos metodológicos audiovisuales, esa relación entre lo oral y lo escrito, ¿no? Entre el documento oficial, formalizado, y el documento oral, ¿no? Que es una cuestión además central en antropología. Sí, pues ahí está el gran reto que supuso para mí la ejecución de la película. O sea, digamos que está toda esta parte que ya he contado de investigación, de interesarme por unos hechos, y luego está el desafío que era hacer una puesta en escena de todo esto usando medios audiovisuales. Yo no iba a escribir un paper, yo tengo que manejar imágenes y sonidos con la dificultad añadida de que las imágenes que hay de esa época son muy escasas, son solo algunas fotos de los lugares donde sucedieron los hechos, no hay fotos ni de Sasi Eguera ni de algunos de los protagonistas, de otros sí. En general, como trabajo sin imágenes y sin sonidos. Entonces lo que decidí fue crear una pequeña situación, se puede decir,
en la cual los utilicé a unos actores, a unos locutores españoles que leen los textos escritos por los funcionarios coloniales. Cada uno, de hecho, digamos que representa uno de los implicados en esta historia. Y lo que hago es filmarles de espaldas o de medio lado en un estudio de grabación, un estudio como el que estamos ahora, básicamente. Como si esas frases, esos textos, fueran una voz en off, ¿no? Es decir, como estoy grabando la situación de crear unas voces en off. Les filmo de espaldas y de medio lado, como he dicho, porque para mí el lugar donde pongo la cámara es una especie de decisión moral. Sé que es un poco manido esto en el ámbito del cine, pero creo que es cierto, porque lo que están leyendo para mí son, bueno, medias verdades, ocultaciones, mentiras. Me parecía absurdo grabarles de frente y optar por una decisión tan simple me permitía luego, y lo contaré más adelante, contraponerlo a un final del que ahora cuento, ¿no? Entonces lo que tenemos es básicamente una lectura de esos documentos en un estudio de grabación de sonido, a los que les asocio algunas de las imágenes de estas archivos antiguas del año 1904 de los lugares donde sucedieron los hechos. Cuando se menciona la misión de la Concepción, vemos una imagen de este lugar. Cuando se mencionan algunas de las personas que participaron en los hechos, el gobernador civil, el padre misionero, digamos, líder de los claretianos, pues también aparecen. Aparecen algunos lugares con unas imágenes que se van apareciendo, van como velándose de alguna forma, con un exceso de luz, y entonces crea una situación como de, ¿cómo decirlo?, como de inasibilidad, ¿no? Porque no quería que esos documentos fueran como una especie de fetiche, al fin y al cabo son simplemente lugares, pero tampoco me van a decir exactamente la verdad, como tampoco están diciendo la verdad los que están leyendo esos documentos, ¿no? Simplemente te permiten como puntos de anclaje en ese suceso, pero que se aparecen y se desvanecen también, ¿no? Exacto, sí, como lugares que existen y luego es verdad que esos lugares luego los filmo en la actualidad, pero asociados a las voces de los guineanos, que ahora volveré sobre ello. Pero claro, en el pasado pues quedan como una especie como de niebla, de invisibilidad, que para mí era como muy pertinente y aparte como muy poética en cierto modo, ¿no? Y me servía para también modular, bueno, pues esa seriedad o esa autoridad que la voz en off supuestamente y confería a esos documentos. Es decir también que en esas grabaciones, en esa filmación de esos actores, yo les hago repetir a los actores algunas de las cosas que dicen. Ellos se equivocan a veces, o sea, realmente está insertado, incluido un poco el proceso de grabar estas locuciones, pero también me servía a mí para subrayar algunos momentos concretos que creo que eran importantes. Por ejemplo, como he dicho al principio, la admisión en un primer momento del uso de la violencia, el que se quemaron esas casas donde vivían los bubis, algo que luego se va ocultando. Y el diálogo también un poco, ¿no?, entre los propios administradores, que pone de manifiesto cómo las propias jerarquías también entre ellos modulan o van modulando la historia de los hechos en relación con lo que se supone que quiere oír el superior y las relaciones, ¿no? O sea, se nota lo que puede apreciarse es todo cómo ese conjunto de filtros a la hora de producir la verdad como verdad están funcionando ahí, ¿no? Eso es como muy interesante. Y una cuestión que también en este sentido me parece interesante es como que al mismo tiempo que haces esto, también generas una materialidad en el propio documental para cuestionar el propio proceso de elaboración de un documental como verificación de un hecho, ¿no? Claro. Entonces también estás de alguna manera, yo creo que como un metadiscurso de los documentales, igual que los procesos de investigación etnográfica, no son o no terminan siendo la verdad. Esa verdad también es una producción o un proceso de producción y de significación, ¿no? Como una doble vertiente en este sentido. Por supuesto, de hecho, la película tampoco intenta esclarecer esos hechos ni proponer una verdad definitiva, sino que parte de otra mirada, digamos. Y aquí creo que es importante mencionar que para contrarrestar, para contestar a estos documentos oficiales, lo que yo realicé fue un trabajo de campo limitado, con 2 viajes a Guinea Ecuatorial, concretamente al Valle de Moca, que es donde sucedieron los hechos y donde más oportunidad tuve de tener informantes bubis que me hablaran de esa ciegüera y todo lo que supuso para ellos. Y en ellos lo que hice fue obtener, versiones orales
de diferentes personas, de Nieves y Paciencia, por ejemplo, que son dos de las mujeres que aparecen en el documental, aparecen sus voces, porque ellas no permiten que les grabe los rostros, y yo lo respeto y de hecho utilizo eso para todo el documental, con los demás informantes también, con Donato y Fermín y Ricardo, que también me cuentan otras historias, y es curioso porque es interesante porque a muchos de estos les pregunto sobre esa historia en grupo. Y también es verdad porque hice algún intento con algún otro informante anterior, vis a vis, y no surgía con tanta fluidez los recuerdos. Pero en estas situaciones en las que unos ayudan a otros a recordar, de repente surgían muchas más cosas, porque se animaban unos a otros a indagar, ¿no?, en la historia, o uno le corregía al otro, o una añadía otra cosa a lo que decía la siguiente, con lo cual se creaba como mucha más riqueza en esos discursos orales, que si bien, pues obviamente también tienen sus contradicciones y sus agujeros, ¿no?, pero sí que descubrían, para mí era muy importante, una versión o unas versiones totalmente opuestas a las que los españoles habían dejado por escrito. Y sobre todo, pues por decir algún ejemplo, ¿no?, los españoles en ningún momento hablan de que fue encarcelado este hombre, se habla de que se le llevó al hospital y murió allí. Y una de las cosas en las que coinciden todas, sin excepción, las versiones orales bubis, hasta el punto de que me enseñan el lugar exacto donde se supone que estuvo encarcelado, es que sí, en efecto, hubo una mazmorra cerca del puerto de Santa Isabel y allí estuvo encerrado. Son cosas en las que se coincide también. Ellas y ellos, los bubis, me hablaron de lo que ocurrió después de la muerte, dónde fue enterrado, qué ocurrió luego, cómo fue exhumado el cuerpo, cómo fue llevado a escondidas a su valle para ser enterrado de manera correcta. Son cosas que en los documentos españoles obviamente no están porque ya ellos lo dan por cerrado de manera discreta y a escondidas, ¿no? Y además ellas y ellos, estas versiones orales, están de alguna forma más relacionadas o relacionadas directamente con el presente. En algún momento Nieves y Paciencia mencionan las consecuencias que en la actualidad tiene este hecho, ¿no?, en la actualidad para ellas. Es decir, lo que supuso luego, pues, de la ocupación española, la aculturación, ¿no?, la asimilación a la religión católica y todo lo que ocurre después con la independencia. Y con la lengua bubi también. Y en efecto, con la lengua bubi. La lengua bubi además me sirve, digamos, como para hilar el final, del que ahora voy a hablar un momento. Obviamente la imposición de la educación española y en español prohíbe las lenguas vernáculas de Guinea Ecuatorial y concretamente la lengua bubi también, como lengua del grupo étnico nativo de la isla de Bioko. Y las mujeres, Nieves y Paciencia, pues lamentan este hecho y hablan de unos episodios que ocurrieron más adelante, de estos hechos por los cuales pues los profesores, los funcionarios españoles perseguían, digamos, a las personas que hablaban en bubi y cómo esto suponía pues el declive de la lengua y de la cultura, ¿no? Entonces eso también me da la clave y esto ocurrió prácticamente en el montaje de la película para cerrar la película, que era retomar la grabación que hice con Justo Bolequia, escritor y catedrático guineano, bubi, la primera persona que estableció un diccionario entre el bubi y el español, bueno, residente en España y bueno, profesor en la Universidad de Salamanca. Justo Bolequia con su hija, Reja Justina Bolequia, leyendo el poema que el propio Justo Bolequia compuso sobre estos hechos, sobre Sasi Ebuera, y que hasta el día de hoy era la única referencia en lengua bubi escrita referida a estos hechos. Él mismo, en su momento, en los años 90, si no me equivoco, había realizado una investigación por su cuenta, preguntando a sus abuelos, a la gente en Baney, que es de donde es él, sobre estos hechos y había compuesto ese poema. Yo convoco a Justo y a Reja para que vengan al estudio de sonido donde había grabado a los actores españoles y llegan al mismo sitio y a ellos sí les grabo de frente, sí les filmo de frente. Aparte con un tratamiento de sonido diferente y con una intimidad que me niego a ofrecer a la puesta en escena con los actores españoles que habían leído los documentos españoles. Y entonces, pues claro, esa hora, digamos, casi de lectura de documentos de espaldas, que en efecto puede ser tediosa en algún caso, pero creo que era necesario que se mantuviera literal, cobra todo el sentido del momento en que cierre la película, con la prueba puesta en escena por la que yo opto, tomo partido, pues si no quedaba claro a lo largo de la película de todas formas, por unas versiones orales, que tampoco son una verdad, tampoco es que sean un esclarecimiento de los hechos, es una composición ficcionada en un poema, pero es en lengua bubi
y es una transmisión además que eso me parecía muy bonito entre padre e hija, una hija además nacida en España, española. A ella le cuesta de hecho hablar bubi, pero justo en ese intento, digamos, de transmitir a su hija ese poema, de hecho él le ayuda, a ella le cuesta empezar a decir el primer verso y pregunta a su padre, papá, necesito que digas la primera palabra, y entonces él la dice, entonces ya puede iniciarse el poema. Uh-huh. Me parecía como una posibilidad de contribución a una reparación, aunque sea simbólica. Justo te iba a preguntar por eso, ¿no? Porque hay una diferencia, yo creo, muy bonita y que se aprecia precisamente ahí, muy interesante, la diferencia entre dar voz, que no son sujetos que necesiten que se le dé voz. Yo creo que eso también es una opción política que se ve a lo largo del documental. No es una cuestión de dar voz a los sujetos porque los sujetos tienen voz, sino que es una cuestión de establecer formas de reparación a partir de las cuales son los propios sujetos los que pueden elegir también estas formas de reparación, haciendo suyo la propia producción, en este caso la propia investigación y el propio documental, ¿no? Eso me parece también muy interesante. Sí, ese es un tema que además es importante dejar claro porque parece que es una fórmula esto, lo de dar voz, ¿no? Yo no estoy dando voz a Justo Bolequia, que es catedrático en la Universidad de Salamanca, que tiene escritos docenas de libros, estudios lingüísticos, que sabe mucho más y están publicados, o sea, están ahí para quien quiera leerlos. O José Fernando Seale Yangani con sus estudios también históricos, ¿no? Eso está ahí. Yo siempre, cuando se me pregunta por este tema, siempre lo veo en términos como de contribución desde mi posición y mi punto de vista. Yo soy español, vivo en Europa, soy blanco y lo que puedo hacer es, y aquí parafraseo un poco a Trinh Minh Ha en la película Rassemblaje, ¿vale? En español, no me sale decirlo bien en francés, hablo junto a ellos. Pues yo, digamos que facilito un dispositivo o un punto de vista que creo que contribuye a una reparación, pero yo obviamente no puedo ponerme en el punto de vista de un bubi guineano, ¿no? No podría hacerlo, pero yo lo que hago es crear una situación o una producción cultural o no sé cómo llamarlo, en la que contribuyo desde el respeto y desde la escucha a una suerte de reparación o no sabría cómo decirlo. De reparación, y yo creo que también a apertura de un diálogo necesario, porque existe una continuidad y yo creo que esto es muy bonito en las formas en las que tu película después ha sido exhibida en contextos de diálogo. Yo creo que esto lo muestra muy bien cómo la película abre vías necesarias de conversación, de diálogo y de reflexión, no solamente entre los blancos, sino también en la propia comunidad guineana más joven, ¿no? Que está en estos momentos pues revisando su propia historia, revisando las relaciones o poniendo en cuestión reflexiva todas las relaciones coloniales de las que formamos parte unos y otros, y de qué manera, en este sentido, la película empieza a recorrer caminos no necesariamente explorados, pero muy interesantes, o sea, pensados, me refiero, no premeditados de antemano, pero muy interesantes, ¿no? O sea, recuerdo diálogos en las exhibiciones de la película, pues, entre el público en este sentido muy interesante, ¿no? Que un poco con la idea esta de McDougall de quién es la historia, bueno, pues la historia pasa a formar parte o a ser parte de estos procesos de discusión y diálogo muy necesarios, ¿no? En este punto de la historia. Sí, en la proyección, la película se estrenó en diciembre en Documenta Madrid y participaron en el coloquio posterior Justo Bolequia y Rejá, precisamente los dos, y vinieron, bueno, bastantes guineanos, bubis, pero bueno, de origen bubi, la mayoría de ellos nacidos en España. Bueno, digamos que vino parte de la comunidad bubi establecida en Madrid, ¿no? Y fue interesante que en esos debates, bueno, en ese coloquio posterior se hablara, digamos, del presente. Es algo que me gustó mucho. Porque Rejá nacía en España, recuerdo que comentó algo muy interesante, que era el doble trabajo que suponía para ella aprender su propio pasado y su lengua, el digerir incluso lo que estaba viendo en la película en la que ella misma había participado, ¿no? Lo que eso suponía de choque, ¿no? Para ella, por un lado, y por otro, precisamente la responsabilidad que ella sentía por transmitir o conservar eso, cuando, bueno, es algo, cuando ella, bueno, es nacida aquí, con otros referentes y tal. Y claro, me parecía como, en su momento yo cuando hacía la película, no pensé ni mucho menos eso, como una película que narra unos hechos en 1904 puede generar debates y puede generar conversaciones, diálogos en la actualidad, ¿no? En vecinos míos, en Fuenlabrada y en Madrid, que les puede servir
para repensar su identidad o para su descolocar, pasado. o sea, en gran parte yo creo que la sensación es un poco de descolocarte de ese sitio de confort en el que una determinada historia oficial te ha colocado, y que se ve claramente en el documental como es esta historia del desdibujamiento, del olvido, que se ve en esos lugares abandonados, donde han sido, esas imágenes que tienes de los lugares donde ocurrieron los hechos o sitios paradigmáticos de esa historia, que aparecen borrados en el propio espacio físico, ¿no? A partir de la maleza, de las ruinas, pero que se ve también en ese sentido en las propias vidas de todos nosotros, como si estos hechos no hubieran acontecido y como si no nos marcaran a todos nosotros y no solamente a los que vivieron esa historia y a nuestras relaciones actuales. Y más aún en el presente, cuando estamos viviendo discursos tremendamente coloniales y racistas a la vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que realmente contribuye a descolocarnos de ese sitio cómodo en el que hemos estado instalados durante mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Pues sí, una de las cosas en las que también pensaba una vez terminada la película era por un lado estaba, cómo se recibiría esto entre los boobies, obviamente, y la recepción ha sido muy buena, claro, están muy interesados en lo que se está contando, en cada palabra que se está diciendo, para ellos es vital. Y me han hecho varias entrevistas también y me han preguntado y de hecho algunos, creo que he facilitado o he ayudado a que algunos, de hecho, estén investigando más sobre su propia cultura y tal. Y eso me parece muy bonito, pero por otro lado también está la necesidad también de contribuir a un debate, que es lo que estás comentando ahora, porque yo creo que ahora mismo hay una especie de ola reaccionaria, nacionalista española, muy identitaria, muy basada en nociones que creíamos desterradas, como el orgullo por el imperio, el criticar esa leyenda negra, una idea como muy, muy identitaria y muy poco inclusiva de lo que debe ser lo español o la hispanidad. Y entonces, y que además cae en argumentos similares o iguales, y podría decir casi hasta peores, de los que algunos de los que escuchamos a esos funcionarios coloniales en 1904. Pero está todo, está el paternalismo, está la justificación de la violencia, está el supremacismo blanco, está la coartada religiosa en algunos casos, está esa especie de misión nacional, está todo eso y me parece tremendo que además ya no hablo solo de partidos políticos determinados, sino por ejemplo que un libro como Imperiofobia de Elvira Roca Barea, que está desacreditado por historiadores de todo tipo, ni siquiera historiadores de izquierda, sino historiadores de cualquier ámbito, pero que defienden su disciplina como tal y como ciencia, pues que ese libro haya tenido el alcance que haya tenido, con presencia en prensa, en medios de comunicación, haya recibido premios, y esto es algo que me parece como muy, muy peligroso. Por decir un ejemplo de algo que puede ser mucho más, que me parece sintomático de algo mucho más extendido, ¿no? Que está en la sociedad y que está pues con lo que estamos viendo con esa reaparición de discursos y acciones, ya no solo discursos, acciones racistas. Sí, totalmente. Yo creo que es necesario y además lo haces de una manera, y yo creo, ya para cerrar, insistir aquí en dos pequeñas cuestiones. Lo haces de una manera que no es necesariamente fácil para el espectador, y yo creo que eso es la virtud. Quiero decir, no es el documental al que podemos estar acostumbrados, en el que una voz desde otro lugar que parece haber estado iluminado por la verdad te narra unos hechos, te los explica y te los ofrece masticaditos. Yo creo que es un documental y que por eso nos saca de nuestra zona de confort, que nos hace preguntarnos a partir de la imagen, de sus texturas, del sonido, de los diálogos, de la confrontación de voces, de la inexistencia de esas imágenes de archivo a las que estamos tan acostumbrados en antropología, que ilustran discursos con personas de las que no sabemos su historia, en situaciones de violencia muchas veces colonial, sobre sus propios cuerpos, en ausencia de esas imágenes. Aún así nos sitúa en un lugar en el que somos capaces de interrogarnos por la producción de la historia, por la producción del propio conocimiento en los procesos de producción antropológicos y de documental, y por estas cuestiones más específicas de la producción de la otredad y de la alteridad, ¿no? Uh-huh. Y del colonialismo y sus consecuencias. Entonces, por todo eso, yo creo que es un trabajo arriesgado, y sin embargo, a pesar de esto que se suele decir de es que no atrae a tanto público, es difícil, ha suscitado
muy buenos resultados en cuanto a visionados, en cuanto a diálogos y en cuanto a debates que ha generado. Entonces sí quería subrayar estas cuestiones y animar a la gente a que pueda verlo. Dinos dónde se puede ver y encontrar en los próximos tiempos. Bueno, la película ahora mismo sigue con su recorrido por festivales de cine. A principios de mayo va a estar en el Festival de A de Barcelona y va a ser su estreno en Cataluña. Así que, bueno, tengo muchas esperanzas de que también continúen ahí los diálogos y los debates, teniendo en cuenta que pues en Barcelona también hay una comunidad guineana importante, también hay mucha gente relacionada con Guinea Ecuatorial que vive allí, bien porque la hayan estudiado, bien porque hayan vivido allí. Más adelante va a participar en el Festival de Cine Africano de Tarifa, que es uno de los festivales de referencia sobre cine africano o sobre África a nivel europeo. Y también se va a estrenar en Estados Unidos, en Dallas, en otro festival también sobre cine de temas africanos. Y bueno, yo simplemente respecto a la dificultad del documental o no, pues sí que, bueno, aquí yo sigo un poco mis propios principios. Para mí la expresión audiovisual pues parte de una manera de pensar la imagen y los sonidos que es política, que es ética y que, bueno, hay que buscar, por lo menos para mí, la obligación del cineasta es buscar la forma adecuada para contar unos hechos y que estos calen. No es tanto que llegue a más personas, sino que llegue mucho a menos personas. Y creo que el proceso por el que a las personas que le haya llegado esta película, dándoles espacio para que reflexionen, para que escuchen, para que ellos mismos vayan elaborando su visión de este tema, y la película se haya acompañado en eso, creo que va a ser mucho más profunda que, bueno, lo que puede recibir alguien que vea un reportaje más estándar sobre un tema así en el que, bueno, siempre uno cae además sin querer en el paternalismo o sobre la audiencia, algo que además es especialmente complicado cuando además, por lo que decía antes, yo soy un blanco que investiga, ¿no? En África y claro, hay que tener mucho cuidado y mucho respeto con cómo manejas estas cosas o sea, no puedes hacerlo barato, o sea, para mí no sería honesto, Yo creo que hay que respetar a la audiencia y a la inteligencia de la gente que ve las películas. E insisto, no se trata de llegar a mucha gente, sino que llegar mucho a unas pocas personas. En el fondo es mucho más modesto mi propuesta, creo, que la de, bueno, propuestas más que creen que se invierten, o sea, quieren inferirse como de ser populares y de llegar a más gente. Yo creo que eso es mucho más arrogante en realidad. Pero bueno, eso es un debate que excede casi el tema de la... Y que sin embargo nos atraviesa como disciplina y claro, también en el ámbito no solo cinematográfico, sino también a la antropología como disciplina. Creo que es importante. Bueno, pero lo tenemos que dejar aquí. Te agradezco muchísimo haber venido una vez más y esperamos ver tu película otra vez por Madrid e incluso, pues quién sabe, tenerla en la UNED dentro de poco. No lo he comentado, bueno, pues cuando termine el recorrido de festivales habrá ocasión de verla en plataformas, pero no puedo decir todavía pues nada. No pasa nada, ya nos encargaremos nosotros de anunciarlo para poder verlo aquí y comentarlo en nuestros programas de radio y en los cursos que tenemos. Muchísimas gracias y espero que sigas haciendo más películas de este tipo y que podamos disfrutar de ellas. Bueno, gracias a vosotros.